Muy buenos días tengan ustedes y gracias por acompañarnos en esta entrega especial y este informe especial a través de la plataforma digital y el medio digital Qué Torta y quetortacr.com. Recuerde que nos puede visitar en nuestro sitio web para informarse de toda la actualidad nacional e internacional de una forma diferente. Tengo el placer y el honor de compartir esta vez con eh, dos grandes profesionales de la materia, sobre todo en el campo de la salud laboral, ¿verdad? Y de todo lo que concierne a algunos trastornos recientes y que se han descubierto que han incidido directamente en, por decirlo así, la paz que puede llegar a tener un trabajador en su entorno, ¿verdad? En su oficina, en el ejercicio de su profesión. Y para eso me acompaña la doctora Enid Campos Villegas, la cual pues para mí es un honor presentar y compartir con ella esta conversación. Ella es directora de The Center Clinic, del Dosha Center en Minnesota, Estados Unidos, miembro de la Clínica Mayo, Estados Unidos, y es psiquiatra. Doctora, muy buenos días. Y con el doctor Eric Briones, ya conocido de la casa, ¿verdad? Que tiene poco más de 4 años de compartir domingo a domingo en su espacio a lo que venimos a través de este medio digital que usted puede llegar a sintonizar a través de las diferentes plataformas, tanto la página web como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí puede ver usted todos los espacios que comparte don Eric con la población sobre temas de índole laboral. Muy buenos días a los dos. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir con nosotros y con todos los que nos están viendo sobre estos trastornos laborales, sobre estos detalles que sin darse cuenta los trabajadores en la actualidad los están afectando y afectan su salud. Así que muy buenos días, don Eric, doctora, gracias por estar con nosotros. Muy buenos Ah, días, estimado Roberto, la doctora Enid Campos. Qué bendición estar con la doctora Enid Campos compartiendo aquí sobre el ámbito laboral y específicamente, como usted lo dice bien, Roberto, sobre la salud en el trabajo. Muchas gracias, más bien. Hola a todos, es un placer para mí estar con todos ustedes, es un honor de hecho y gracias por la introducción y la invitación a este canal tan importante con tanta audiencia y vamos a hablar un tema súper importante sobre lo que es la salud mental en el lugar de trabajo. Adelante, don Eric. Muchas gracias. Tal vez hacer un acercamiento a la población desde el punto de vista jurídico y recordar que dentro de una relación laboral, no todo es lo que tiene que ver con la parte sustantiva. Cuando hablo de la parte sustantiva me refiero a lo que tiene que ver con vacaciones, aguinaldo y todos los derechos laborales que ustedes conocen y que nos legaron hace 80 años precisamente en el país nuestros abuelos y abuelas. Hay algo muy importante también y es la salud ocupacional dentro del ámbito laboral. Pero vean qué importante que es esto, que allá en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, precisamente el trabajo no solo pasa a ser un derecho de la humanidad con reconocimiento, sino además lo que tiene que ver con la seguridad en el trabajo, lo que tiene que ver en la salud. Ahora con las tecnologías de información y comunicación, bueno, parece que están habiendo muchos problemas, merced a que han cambiado los tiempos, donde ahora se corre más, donde ahora ya no hay un óbice, un obstáculo transfronterizo, sino que es inmediato la información, como sucede en este momento. Bueno, eso está provocando un desgaste en el ser humano dentro del ámbito laboral si no logramos dosificar precisamente eso. Y podemos hablar ahora con la doctora Enid, montones de enfermedades, incluso nuevas, que se están dando y que se están descubriendo a raíz de la tecnología y la tecnificación. Este es un acercamiento que podemos hacer introductorio a la temática, don Roberto. Muchas gracias, don Eric. Doctora, adelante.
Sí, don Eric anotó un tema súper importante, hablar sobre el agotamiento o el burnout que se llama, que está de moda. Antes, hace mucho tiempo no habíamos oído sobre esto, pues sí, sí se hablaba, sí se oía, pero no a tal escala de la que oímos ahora. Hay varios tipos de agotamiento. Hay agotamiento laboral, agotamiento emocional, agotamiento inclusive del cuidador cuando tenemos nuestros padres enfermos, agotamiento de ser padres, porque a veces es tan tedioso con esto, con lo de la pandemia, se ha hecho tan tedioso el implemento de la tecnología para ayudarle a los niños a estudiar. Por ejemplo, llega un momento en que los padres se agotan o el cuidador se agota de estar precisamente llevando las riendas de la persona que lo necesite. Hablando del agotamiento laboral, realmente es un síndrome con diferentes estadios, que el primero puede ser el agotamiento tanto físico, emocional, y después viene un tipo de despersonalización en el que se produce un endurecimiento emocional y hay una menor preocupación hacia las responsabilidades laborales. Esto está relacionado entonces con el trabajo y hay manifestaciones físicas que pueden llegar a tanto como la irritabilidad, a tener otras enfermedades físicas como una cardiopatía, problemas en el corazón, hipertensión, diabetes, por todo eso. Por eso es tan importante reconocerlo en su debido momento para tomar acción al respecto. Hay un detalle que a mí me llama la atención sobre esto, y esto que apenas estamos iniciando con los temas, pero hay algo que me llama mucho la atención y este comentario se lo dirijo a los dos para que también puedan compartirlo con la audiencia. Pareciera que estos trastornos o estas implicaciones o afectaciones directas del burnout y de otros, digamos, padecimientos que ustedes van a tratar, son como silenciosos, ¿verdad? O sea, son como que la persona ni siquiera se da cuenta o se percata de que está sucediendo. Y ahí es donde a mí, en lo particular, me llama la atención. ¿Cuáles son las señales a las que le tengo que poner atención? O sea, ¿cómo me doy cuenta? Si es un enemigo silencioso, Exacto. ya de por sí, doctora, yo, digamos, asumo, usted me corregirá, que de estar tan compenetrado tantas horas y sin darse cuenta de qué hora es, ¿verdad? En el trabajo, ya eso podría ser, digamos, un indicativo de que algo pues no está bien. Pero ¿cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo lo identifico? Porque esto va en detrimento definitivamente de la salud. De la salud y también pues de impacto en el trabajo, y va a tener implicaciones ya per se en la empresa. Ya no hay tanto rendimiento del trabajador porque ya el trabajador está agotado, no está motivado a trabajar. Uno de los primeros síntomas es la fatiga. Está constantemente cansado, está desmotivado, tiene, no está fijada tanto su atención, tiene problemas de memoria. eh, Presenta problemas físicos, constantemente dolor de cabeza, que le duele la garganta, a veces que se marea, el sistema inmunológico se altera por la falta de sueño, entonces aumentan los ganglios aquí en el cuello, pero ¿por qué me siento agotado? Son síntomas muy generales, pero es importante puntualizarlos porque si esto se prolonga más por ejemplo, 6 semanas, y es este cansancio constante y crónico sin energía para levantarse, para motivarse. Entonces, ojo, estamos pudiendo caer en un burnout. Y a veces me preguntan cuál es la diferencia entre un estrés y un agotamiento laboral. El estrés todos lo tenemos de alguna u otra forma en el diario vivir para poder funcionar, pero es algo que lo sobrellevamos y estamos motivados a trabajar, tenemos iniciativas, somos creativos en el trabajo, pero cuando ya hay un agotamiento no hay iniciativa, no hay desmotivación y nos volvemos siempre, en inglés tiene un término como cínicos, pero
se usa como que estamos más bien siempre pensando en que los que están alrededor están en contra de nosotros y están siendo, todo lo hacen mal y con una intención mala hacia nosotros. Entonces son puntos que hay que nos llaman la atención y tener cuidado. Si el estrés se hace crónico, podemos llegar a tener un agotamiento y si el agotamiento no se soluciona, podemos caer en depresión. Entonces es como una línea muy fina. Don Eric, adelante. Sí, eh, ahora oyendo a la doctora Edith, totalmente tiene razón. A ver, dentro del ámbito personal, la afectación que uno pueda tener, y vamos a ver ahorita ciertas enfermedades incluso que ya se han descubierto dentro del ámbito laboral, no se queda solo en el ámbito mío, en el personal, el problema que yo tengo, sino que, como decía la doctora Edith, esto arrastra a los demás dentro de mi entorno laboral. ¿Qué provoca eso? Y de acuerdo a mí, casi 40 años de experiencia, tanto en el sector privado como público. Esto lo que está provocando son climas organizacionales pésimos, porque si yo tengo ese problema, se lo voy a dar, lo voy a transmitir a mis compañeros. Si yo soy una persona, por ejemplo, un procusto, y ahora vamos a ver qué es ese término, el procusto dentro del ámbito laboral, bueno, voy a afectar a la víctima mía, o si yo soy un acosador laboral, no solo voy a afectar a la víctima, sino también todas las personas. Pero vamos más allá, pasemos de la parte micro de la relación laboral y vámonos a la seguridad social. De acuerdo a un estudio que estoy haciéndole a la UNED, a la Universidad Estatal a la Distancia, sobre el moving, directamente el acoso laboral, he visto cifras que me han enviado de la Caja Costarricense de Seguro Social y vieran que al día de hoy son millones de colones que usted y yo estamos pagando por incapacidades precisamente por lo que tiene que ver con salud mental, las afectaciones que se están teniendo. Eso entonces trasciende, como dice la doctora Edith, campos de la parte individual, de la parte ya laboral, a la parte de seguridad social de todo el país, de todo Costa Rica. Entonces, qué importante es hacer conciencia, qué importante, y gracias Roberto por habernos tomado en cuenta en esto, porque esto es lo que se debe generar con precisamente con las tecnologías, y yo empecé por ahí hablando de las tecnologías. Bueno, con las tecnologías hoy, siglo XXI, deberíamos de utilizarlas en beneficio de nosotros. La robótica, la inteligencia artificial, deberíamos de provocar que ella esté a merced, a favor del ser humano dentro del ámbito laboral, y aquellos trabajos que son insalubres, repetitivos, riesgosos, bueno, pongamos a las máquinas a trabajar y nosotros más bien como seres humanos mejorar nuestra calidad de vida. Si cada vez tenemos mayores opciones de tecnología, ¿por qué nosotros no mejorar la calidad nuestra, la calidad mental, y ya no hacer esos trabajos que hoy hacemos todavía, que nos resultan odiosos ya por sí mismos del ser humano, que son peligrosos para la humanidad? Yo quisiera preguntar, y tal vez la pregunta va a sonar un poco obvia, ¿verdad? Incluso hasta básica, pero sí hay que hacerla. Este tipo de fenómenos que afectan al trabajador, ¿son exclusivos de un ambiente en particular de oficina? ¿O esto aplica para todo? Para ambiente público y para ambiente privado. Es decir, aquí no hay discriminación absoluta de nada. Esto está presente en todos los espacios laborales. Tal vez contesto ahí para darle la palabra a la doctora. Bueno, mire, en mi experiencia, donde hay un ser humano, es que eso es propio del ser humano. El ser humano hace labor privada. El ser humano trabaja. Hoy por hoy tenemos 1.800.000 de personas trabajadoras en el sector privado. Aproximadamente en el sector público son 300.000 en Costa Rica. Bueno, este fenómeno, y hablemos de un fenómeno específico, hablemos del acoso laboral.
el acoso laboral precisamente se produce tanto en los dos entornos y sí, dependiendo del resguardo, dependiendo de la seguridad, dependiendo de cómo esté regulado, se puede dar más o menos en uno u otro. Por ejemplo, el acoso laboral se da, o las personas que denuncian más, las personas que dicen ser víctimas del acoso laboral, pues lógicamente que es en el sector público. ¿Por qué? Porque en el sector público hay una especie de resguardo de estabilidad laboral. No así, por ejemplo, si yo estoy en el sector privado, que si pongo una denuncia, eventualmente me podrían despedir con pago de prestación. Entonces, todo eso dentro del ámbito legal conlleva a que haya en mayor o menor medida. No obstante, sí se da porque es un fenómeno del ser humano, propio del ser humano. Quiero agregar, es interesante porque nos llegan casos de agotamiento en todo aspecto. Trabajos de oficina, trabajos de campo, de los hospitales, inclusive en los estudios, porque para no llegar a caer en esta situación es inminente el cuidarse la salud mental personal. Si usted se cuida su salud personal en cualquier ámbito donde se desarrolle, donde se desenvuelva, usted va a ser más productivo, va a estar más creativo, va a estar más motivado, va a estar más energético. Y la pregunta es, ok, ¿cómo logro esto? Desde el punto de vista de salud mental y cuidarse uno mismo, yo les puedo recomendar algunas pautas, pero también es importante hablar con el empleador para que se apliquen ciertas costumbres o reglas tal vez de que se motiva al trabajador, que se hagan espacios, que se hagan reuniones sociales aparte del trabajo, que se integren otros aspectos no solamente laborales. Es importante también hacer talleres de tener compasión con nosotros mismos y hacer como retiros, convivios. Todo eso es recomendable ya a nivel laboral, pero personal es importante retomar las riendas de nuestra vida, como por ejemplo es cuidarnos con el sueño, tener esparcimiento en campos abiertos, oír música, hacer mindfulness, ejercicios de respiración, comer saludable. La higiene del sueño es importantísima. Si nos falta el sueño, si tenemos reducido las horas de sueño, va a tener un impacto increíble en nuestra salud mental y así va a tener impacto en el lugar de donde estamos desenvolviéndonos, en este caso en el lugar de trabajo. Y este impacto eh, que estás, digamos, afectando a la comunidad laboral y que yo esto puedo decir que no es un asunto exclusivo de Costa Rica, o sea, esto es un asunto a nivel mundial. Eh, ¿Qué tanto impacto está teniendo? O sea, ¿cómo medirlo? Es decir, son muchas las personas que se están viendo afectadas por esto. No sé si esto, digamos, está viéndose directamente relacionado con lo que sucedió con la pandemia, donde todos nos encerramos y donde todos debimos echar mano de estas herramientas virtuales, ¿verdad? Que ya volvieron para quedarse, ¿verdad? Entonces, no sé si el impacto es muy grande, Yo aquí doctor. quiero agregar un poquitito, sí, antes de que el doctor Briones haga su comentario. Claro, hablando de la pandemia, estamos viendo que el porcentaje de consultas por ansiedad y depresión se disparó. ¿Por qué? Porque al implementarse la tecnología en nosotros que no estábamos acostumbrados, era un reto, eran frustraciones que no se entendía cómo el manejo de los programas, cómo los implementábamos, cómo los poníamos en práctica, dónde los aprendíamos, no teníamos acceso inclusive a comprarlo o a que nos los facilitara el empleador. Entonces todo eso genera estrés. Teníamos que trabajar desde la casa, entonces no había un horario definido y claro, a la situación estresante y tenemos que actuar a ello, entonces era prioridad estar ante la pantalla y a veces ni tiempo de arreglarnos, ni tiempo de comer y las horas de trabajo
cuando era presencial era hasta las 5, por decirle algo, pero a veces nos daban las 11 de la noche y estamos todavía trabajando. Todo esto es un factor de riesgo para caer en el agotamiento y eventualmente en la depresión. Don Eric, Yo he estado analizando precisamente esa pregunta que hiciste, Roberto, ahora, y siento que el ser humano va a evolucionar. Y yo en calidad de profesor de hace más de 25 años, voy viendo las generaciones cómo van cambiando. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando en referencia a las nuevas generaciones? ¿Qué era lo que nosotros, mi generación, por ejemplo, que es la generación de los años 60, 70, y que tienen ahora los muchachos? Porque ahora como que la gente es más consciente, porque ahora la gente va, por ejemplo, doctora Enid, a una consulta médica. Antes no, antes uno decía, no, ¿para qué yo voy a ir? Yo no estoy loco, yo no estoy loca. Ahora la gente se preocupa más. Miren, he llegado a una conclusión: conforme van avanzando la tecnología, se va introduciendo la evolución humana. Entonces, nuestras generaciones, me refiero a la generación Z, a los millennials, a los centennials, están más conscientes, por ejemplo, de el trato en el trabajo. Hoy por hoy, en el ámbito laboral, ya no es tan importante lo que para mí tal vez era importante en la generación de los años 70, 80, que era el salario. Y nosotros tenemos una legislación laboral precisamente de hace 80 años donde nos enseñaban, bueno, usted presta el servicio, ya sea intelectual o ya sea físico, y a cambio lo que va a recibir es una remuneración económica. Hoy por hoy eso ya no es tan importante para nuestras generaciones. Para nuestras generaciones lo importante hoy por hoy es lo que se llama el salario emocional dentro del ámbito laboral. ¿Y qué es el salario emocional? Mejoras, buen trato, que no haya acosos, que haya, por ejemplo, consulta médica, doctora, ya hay en centros de trabajo a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, que me permitan hacer mis ejercicios, y calidad de tiempo. O sea, lo que están pidiendo nuestras generaciones es, ¿cómo hago yo para trabajar menos, dar productividad a mi patrono, pero también tener un espacio para mí y mi familia? Tal vez en mis tiempos eso no era tan relevante. Hoy, a raíz de la evolución, a raíz de la pandemia, aprendimos que todo esto se puede concretizar, y ya no necesariamente tengo que ir, por ejemplo, al trabajo, desgastarme 2 horas ida y 2 horas venida. No, yo puedo conectarme inmediatamente. ¿Por qué? Porque me lo permite la tecnología. Y entonces cada vez somos más conscientes. Y al ser más conscientes, precisamente, y ahí empezaríamos, don Roberto, empiezan enfermedades nuevas, ya que es del tema que también tenemos que hablar. Hay una enfermedad descubierta en el año 2022, descubierta por 2 médicos españoles que yo no sabía y que no somos conscientes. Bueno, hay que empezar a hacer conciencia sobre estos temas, y precisamente para eso está la doctora Enid Campos el día de hoy, para el tratamiento desde el punto de vista médico. Yo lo hago desde el punto de vista jurídico, señalo precisamente las enfermedades, pero el tratamiento, y ahí, como dice la doctora, bueno, la alimentación, el ejercicio, el dormir bien, que a veces, o tal vez mis generaciones no lo tenían tan presentes. Ahora los muchachos sí, Roberto, ahora sí, eso es lo que vamos. y ese tipo de enfermedades nuevas que usted introduce, don Eric, en la conversación, sí es importante tocarlas, sobre todo por sus características, porque vamos a ver, si se diferencian de alguna forma de lo que ya hemos conversado, ¿en qué se diferencian? ¿Cuáles son sus características? Y vuelvo al punto que le preguntaba y le mencionaba a la doctora, que es determinante, me parece a mí. Son enemigos silenciosos. ¿Cómo detectarlos, verdad? ¿Cómo empezar a decir, yo estoy padeciendo de esta enfermedad que es nueva y que recientemente se acaba de descubrir y que estoy prácticamente seguro que mucha gente desconoce que existe? Ah, quiero agregar algo muy importante que han tocado.
la pandemia nos trajo beneficios y también algunas cosas que nos han perjudicado, pero tomemos la parte en que nos ha ayudado. Nos ha ayudado mucho a esparcir la educación y a hablar sobre salud mental. Como ha tenido tanto impacto y hemos tenido en los profesionales de la salud tantas visitas como consecuencia de estos estresores por la pandemia y las nuevas tecnologías y el uso de la tecnología, entonces se ha esparcido mucho más. Entonces, espacios como este ayudan a hacer conciencia a la población de recurrir cuando tenemos estos síntomas sobre fatiga, sobre irritabilidad, esa desmotivación a ir a trabajar, esa desesperanza de, del futuro, de qué es lo que va a pasar, de esta rutina que ya estoy cansado. Entonces, eso hace que consulten y hacen que busquen ayuda y hay que tener en cuenta que no por padecer de estas, por tener estos síntomas ya somos débiles y no funcionamos laboralmente. Precisamente reconociendo estos pequeños síntomas que tienen de gran impacto, nos hace buscar ayuda y a tener un mejor rendimiento y a que no se afecte nuestra salud mental, porque si afecta nuestra salud mental, vamos a tener problemas personales, ya sea patologías crónicas, y no solo nosotros, nos va a afectar a nuestra familia, porque nosotros estamos enfermos, va a afectar en el lugar de trabajo, con los amigos y en realidad, en última instancia, a la sociedad en general. Entonces es como una escalada. Y para poder tratarlo, tenemos que reconocer cómo prevenirlo antes. Y efectivamente hay muy buenos tratamientos, eh, pero ocupamos de hacer un diagnóstico. Y para poder hacer el diagnóstico, ustedes, la población, son los que nos tienen que ayudar a reconocer esto y buscar la ayuda para nosotros dar estos servicios. Y es importante que el patrono también esté consciente de lo que está pasando, de lo que está implicando en sus trabajadores. Doctora, me quedo con la última frase que usted acaba de decir. Y don Eric, me gustaría también que usted se refiriera a eso, porque es muy importante. ¿Y qué tan identificado está el patrono con estos padecimientos de sus trabajadores? Es decir, realmente hay una preocupación por parte de la parte patronal para poder llegar a decir, bueno, necesito que mi personal, o sea, que mi equipo, que es el que me produce, o sea, el que me lleva a buen puerto, debe estar bien mentalmente, debe tener una buena salud, pero no solo eso, sino que debe estar bien protegido desde la óptica del derecho laboral, ¿verdad? Esa pregunta la planteo porque también me parece que esa es una parte determinante del tratamiento de estas enfermedades. Perdón, antes de que el doctor Briones nos haga el comentario, que de seguro que lo tiene, es importante atacar, por decirlo así, o más bien entrenar a los jefes, a los cabecillas, a los encargados, porque ellos tienen una tremenda responsabilidad y no podemos obviar que también ellos pueden estar teniendo esta enfermedad. Pero como son los jefes, tienen que presentar esta máscara de que soy el jefe, tengo la autoridad y tengo la responsabilidad. Entonces, ok, tengo que actuar de esta forma. Y se está dejando de lado su propia salud mental. Entonces, es recomendable hacer talleres de todos los jefes para darles este empoderamiento y abrirles un poco el panorama para que tengan conciencia de que sus empleados son un tesoro, pues de ellos depende de que funcione la empresa o la organización. Adelante, don Eric. Sí, a nivel legal, recordemos que dentro del Código de Trabajo nos dejan estipulado las famosas comisiones de salud ocupacional que deben existir en cada centro de trabajo, que precisamente son las llamadas a ver todo este tipo de enfermedades y de riesgos. Recordemos también que nosotros como costarricenses tenemos al Instituto Nacional de Seguros, que es el que vela precisamente por algún riesgo de trabajo, alguna enfermedad, algún accidente que tengamos no solo dentro de la parte física, sino también mental. Entonces,
Herramientas hay. Lo que dice la doctora Campos, muy importante es tener personas que se concienticen y estar velando precisamente como jerarcas, ya sea sector público como privado, para estar detectando. Yo veo algo y dentro de mi experiencia de 40 años en el ámbito laboral, he llegado también a ver que hay personas que provocan este tipo de problemas y no son conscientes y no quieren reconocerlo. Vamos a empezar tal vez diciendo, hay una enfermedad que se descubre en el 2022 por los doctores españoles, permítanme leerlo, José Manuel Vicente y Araceli López Guillén, especialistas en medicina evaluadora y pericial dentro del ámbito laboral. Ellos le denominan a lo que descubren la sisifemia. Recordemos que sisifemia o Sísifo era de una novela de Albert Camus, donde se dice que hay personas que dan vueltas y vueltas y vueltas, quieren, hacen las cosas, pero no tienen en ningún momento ningún objetivo trazado. Y yo lo he visto, compañeros que trabajan, se desgastan, pero no llegan a buen puerto, no logran concretizar porque tienen un problema psicológico que creen que por estar haciendo solo esfuerzo, sin ser conscientes, sin descansar, no están produciendo nada. Eso genera un clima muy malo a nivel organizacional laboral. Está también otra enfermedad que es del Procusto. Procusto, recordemos que es de una novela también griega, era un rey, donde lo ponen precisamente a subir una piedra y lo ponen ciego los dioses griegos y tiene que volver a subir la piedra, vuelve a caerse y vuelve a subir. He visto también personas así que tienen ese tipo de enfermedad, personas que creen que por estar haciendo repetitivamente las cosas, van a lograr los objetivos. Y también hay otra que es precisamente, y la encontré hace poco en una revista española también, lo que se llama disformia de la productividad. Disformia de la productividad. Hay personas que tienen un sentimiento personal, o sea, es propio de ellos el problema, donde consideran que por más que hace una persona, llamemos un subalterno, un colaborador, o ellos mismos, nunca están satisfechos. Quieren más y más y más y más poder, hacer más cosas, y entonces le devuelvo el trabajo, porque está mal, ahora le falta un punto y una coma. Y esos son problemas ya mentales, problemas mentales que ya están provocando dentro del ámbito de la productividad, que no se llega a un puerto, tanto dentro del ámbito público como privado. He ahí el llamado entonces para también a las personas que nos están viendo y que consideren que tienen algún problema de estos, o también como vuelvo a repetir, el del Procusto, donde hay personas que no aceptan, Roberto, no aceptan en ningún momento que ustedes la superen. Dios guarde, porque si no lo que llamamos en Costa Rica, voy a hacer luchar el piso. Y usted no puede superarme, usted no puede sobresalir. Eso lo he visto, eso lo he visto. Bueno, pero la persona no es consciente que tiene esa enfermedad. He ahí el dilema, el reto que tenemos dentro de una empresa, sea pública como privada, para cómo decirle a esa persona, mire, usted necesita ir donde la doctora Enid Campos para que le dé el tratamiento, para que le ayude. Usted necesita ir a la seguridad social. Porque, vuelvo a insistir, el problema es que es personal también y no hay un reconocimiento. La gente que está enferma muchas veces no reconoce, no quiere ir donde el médico. Precisamente gracias a este programa, Roberto, de Qué Torta, nos está haciendo conscientes de esto que están preocupados ya ustedes, los muchachos, los centennials, los millennials, de cara incluso, vuelvo a decir, a las tecnologías, porque el mundo está veloz, ¿verdad? Y yo nada más quería hacer un impasse porque también voy a decir algo que puede sonar un poco cliché, y creo que la doctora va a sentir conmigo lo que voy a decir. Y también existe lamentablemente el estigma de
que si acudo al médico estoy loco. Perdonen que lo diga así, ¿verdad? Tan crudo y real y tan directo. Pero existe ese estigma en la sociedad, ¿verdad? Bueno, pero es que es para qué vas a tal o tal, si vos estás bien, no estás loco, ah, no, yo no me siento loco. Que eso creo que me parece, si la doctora me corrige, que también es un elemento determinante en el tratamiento de este tipo de enfermedades y trastornos. Es decir, que la persona no solo lo reconozca, que sepa que algo no anda bien, pero que tampoco asuma de que ya perdió la noción, ¿verdad? Y que, pues, digamos, está envuelto en una circunstancia crítica, que es tratable y que para eso puede acudir a la consulta médica. Sí, sí, sería importante agregar a sus obligaciones laborales como que tenga algún espacio una vez al mes para que tenga ah, que pueda hacer catarsis de su situación laboral. Y solo el hecho de usted conversar con alguien, ya eso es terapéutico, porque usted está sacando sus ideas, sus emociones, Claro. sus frustraciones, el hecho de ponerlas sobre la mesa, usted se percata y, ok, puedo utilizar mi propia estrategia para ver cómo lo resuelvo, o precisamente para no caer en algo crónico y que después sea mucho más difícil de tratar, inclusive de llegar a tomar tratamiento, porque ya su depresión se instauró y ya no hay vuelta atrás. Entonces es importantísimo reconocer esto y acudir y no sentirlo como que es una debilidad o que ya no está funcionando laboralmente como sus pares, sino sencillamente es situaciones ambientales, genéticas, circunstanciales que se pueden cronificar y pueden llegar a tener estas implicaciones en su salud mental. Don Eric, Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo y para ir como concluyendo o cerrando tal vez este conversatorio que ha sido muy provechoso, definitivamente uno aprende montones. Vuelvo a insistir, las tecnologías nos están obligando a ser conscientes hoy por hoy a las nuevas generaciones, lo que están demandando nuestras generaciones dentro del ámbito laboral ya no es lo que tenemos, incluso actualmente regulado. Ya hay que ir adecuándose a los tiempos, hay que ir haciendo cambios. Ya hoy por hoy no se concibe tanto por ejemplo, con las tecnologías, preocuparme yo como empresario de tener un edificio, una infraestructura, llámese para poder meter a los trabajadores como en el siglo XIX y siglo XX, todavía. No, ahora lo que nos tenemos que preocupar son varias cosas. ¿Qué ofrezco yo para competir como empresario a los trabajadores en cuanto a lo que tiene que ver con salario emocional? Yo por hoy me tengo que preocupar como empresario por la tecnología, por democratizarla, por darle tecnología a las personas para que puedan trabajar. Eso es lo que están pidiendo. Yo hoy por hoy me preocupo por la salud mental en el trabajo. Ya no es por el salario específicamente, ¿no? Porque ahora ustedes demandan este tipo precisamente de problemática que se está viendo. Ya somos más conscientes. Y yo pienso que somos más conscientes, vuelvo a insistir, por la tecnología. Porque antes un trabajador no tenía la opción que tiene ahora, por ejemplo, hoy domingo, de poder estar conectado y oyendo esto. No, antes había que irse el lunes a la biblioteca para ver qué escribió la doctora Edith Campos. Hoy ya no necesito eso. Entonces, hoy la gente es más consciente. Tenemos dentro del ámbito laboral, sector público como privado, irnos preocupando y ocupando por los cambios, por introducir nuevos parámetros, nuevos paradigmas que están demandando la sociedad. Eso y sin menospreciar y sin dejar de lado precisamente este tipo de conversatorios que tienen que ver de gran trascendencia con la salud mental y hablemos grosso modo de la salud de todo un país.
Doctora, un comentario de conclusión con respecto a este tema que es tan apasionante, ¿verdad? Apasionante y nos demoraría todo el día para seguir hablando de este asunto tan importante. Bueno, para concluir, es importante entonces cuidar nuestra salud mental. ¿Cómo la vamos a cuidar? Cuidando nuestro sueño, la higiene del sueño, que son más o menos 15 puntos que si los seguimos vamos a tener mejor calidad en el sueño. Eso lo podríamos hablar en algunas otras conversaciones. Es importante el esparcirnos, tener un momento para estar en contacto con la naturaleza, eh, oír los pajaritos, ver el cielo Mm. azul o ver el cielo nublado, tener gratitud. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, apenas se levantan de la cama, enviar 5 mensajes a personas especiales de su vida y enviarle mensajes de gratitud. Hacer mindfulness, que es tener una concentración en un momento dado entre usted y, por ejemplo, un cuadro. Usted está fijada su mente para parar sus pensamientos, comer saludable, tener actividad física, hacer ejercicios de respiración, ejercicios en los que nos hagan masajes para relajarnos. Es decir, todas estas actividades podrían decirse, ay, pero eso no es nada. No, esto es un inicio para tener nuestra mente en equilibrio, para poder tener un cuerpo, la parte física fuerte, empoderarnos y poder resolver las situaciones del día a día. Porque si descuidamos estas partes básicas, entonces el otro día no vamos a funcionar como debería ser. ¿Por qué? Porque no nos concentramos, porque estamos irritables, dejamos todo a medio camino, le contestamos al otro y estamos con esta cizaña, por decirlo así. Entonces tenemos conflictos entre nuestros pares en el trabajo. Es decir, entonces es una serie de cadenas, una serie de cadenas que llevan hacia al no funcionamiento como debiera ser. Entonces, cuidando estos aspectos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, nos va a empoderarnos y aumentar inclusive nuestra autoestima, porque nos damos cuenta de que podemos, que estamos empoderados. Qué Sin importante, ¿verdad? olvidar, Ujú. sin olvidar de recurrir al profesional de salud cuando tengamos esos síntomas, cuando los reconocemos. Entonces, es algo holístico, de todo punto de vista, cuidando nuestra salud mental. Ujú. Y yo pienso como decía usted, doctora, voy a rescatar una frase o un refrán yo recuerdo que desde pequeño lo decían, mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Ujú. Y me parece que va muy dirigido lo que usted dice a todo esto, a ese balance, a esa, digamos, a esa catarsis y esa introspección personal del trabajador y que si bien tal vez a lo mejor en algún momento no tenga esa posibilidad inmediata de acudir a un médico, ¿verdad? Pero la posibilidad de poder llegar a conversar con alguien de todo eso que usted nos ha comentado y que haga Ujú. incluso como parte de esa conversación surjan estrategias mentales para poder llegar a aplacar eso que lo está agobiando. Pienso que eso también sería de mucho provecho para la persona para que pueda llegar a superar ese fenómeno que está en, Ujú. en una parte de su vida afectándola. Sí. Yo les agradezco mucho, doctora Enid Campos, al doctor Eric Briones, que nos hayan acompañado este domingo en esta conversación, que me parece que, como lo decía don Eric, creo que es incluso hasta necesaria. Creo que es hasta de carácter obligatorio para todos, ¿verdad? Porque el trabajo es parte, yo creo que incluso hasta como el diario vivir, ¿no? Y creo que es importante hacer estas reflexiones y yo espero que en el futuro pues tengamos más reflexiones y más espacios de este tipo. Este medio es su casa y está abierto a cualquier tipo de conversación que podamos hablar. Eso del tema del sueño es vital. Hay gente que ni siquiera lo toma en cuenta, pero para incluso los nutricionistas lo recomiendan muchísimo, ¿verdad? 6, 7 horas de sueño eh, obligatorio, ¿verdad? Para poder descansar y reposar, que es determinante en la salud de las personas. Entonces,
Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por compartir con nosotros estos conceptos y con la audiencia. Y recordarle a quienes nos siguen de que esta es una conversación que quedará en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, y que también vamos a incorporar en nuestro perfil de TikTok para que ustedes lo puedan consultar. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, don Eric, doctora Enid, un placer y Un placer. nos vemos en la próxima. Nos vemos Feliz en la Navidad próxima. Y feliz y feliz Navidad, sí, Navidad claro. a todos. Feliz Feliz Navidad Navidad y feliz y, año. y feliz año. Igual, hasta A tener luego. a tener una vida plena. Así Excelente. es. Hasta luego, Muchas hasta gracias. luego. Un abrazo a todos. Gracias, hasta Saludos. luego.